hace una persona que ama a Dios, que se ama a sí mismo y que se pone en el caminar del prójimo, que es lo que la iglesia reformada desde el año 1500 viene haciendo con toda la humanidad. No solo proclamamos un evangelio a nivel espiritual, sino que nosotros estamos proclamando un evangelio muy integral, muy de tú y yo, muy de la humanidad, muy del prójimo. Y hoy esto nos hace recordar que son muchas las vidas que hoy se han perdido, los trabajos en la parte laboral, las economías que se han quebrado, la salud, la educación. Estamos en la lucha por una justicia social, especialmente en este tiempo ya se está llegando esta minga que va a llegar aquí a Bogotá de nuestros indígenas, de estas personas que están luchando por sus derechos ancestrales. También, hermanos, hay una lucha por la equidad y hoy seguimos, hermanos, en una lucha por todas estas circunstancias que de alguna manera afloraron en este momento histórico con esta pandemia, que de hecho ya venían, pero que se profundizaron mucho más en la sociedad colombiana y en la humanidad. Es un samaritano muy sencillo, el que ayuda al otro, es un comerciante, es un hombre que emplea su dinero, porque era el dinero que él mismo había ganado, y lo dispone para ayudar al otro. Él dice que no está realizando acciones superfluas o sin un propósito en la vida. Él es un samaritano, nosotros entendemos que había una diferencia entre el samaritano y el judío, pero él no tiene aquí títulos, él aquí no le está poniendo a esta persona más que su propia humanidad. Utiliza su fortuna de una manera desinteresada para amar a aquella persona que estaba en desgracia. Hermanos, en las acciones del samaritano no hay ninguna retórica religiosa. Lo que hace, lo hace por ese pobre hombre. Y ojo, hermanos, él no está comprando gracias con avemarías ajenas, queriendo decir, mira Dios que yo estoy haciendo para que tú me devuelvas. No, él no está comprando ningún beneficio, sino que él está entregando todo lo que él es, todo lo que él tiene. El amor del prójimo no puede realizarse indirectamente con la ilusión de un presunto amor a Dios. Yo no puedo estar amando al otro, dando a entender que estoy amando a Dios y que por eso yo merezco algún pago por lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo hay que entender el doble mandamiento del amor si el amor de Dios no puede reducirse al amor al prójimo, ni el amor del prójimo al amor de Dios? Hermanos, es una unidad indisoluble en la que Jesús los une. El análisis de quiénes son el objeto de este amor precisamente es la humanidad. Son las personas, son los creyentes, son los necesitados, son las mujeres de hoy, es el hombre de hoy, es la juventud y la infancia de hoy. Y por otro lado, hermanos, el análisis de la naturaleza de ese amor en sí mismo. Entonces, para buscar esta unidad, hermanos, la persona que desea amar al prójimo debe ser interpelada, debe ser movida, debe ser motivada a estar allí donde está el prójimo que tiene necesidad de él. Así es como nos llama Dios. Es como el amor de Dios y el amor del prójimo se hacen una sola y una misma cosa. No es ese tipo de amor que se repliega en mi vida interior. No es un amor solamente espiritual que está en mi interior, sino es un amor que aflora al exterior, que aflora en los contextos sociales, que aflora en la desgracia, que aflora en medio de los problemas económicos y que aflora, hermanos, en la situación que nosotros estamos viviendo. No es ese amor meditativo entre Dios y yo. Es ese amor que se manifiesta cuando yo amo a Dios. ¿Cómo lo manifiesto? A través del amor del prójimo. Se trata de velar y de estar dispuesto ante Dios para que nos interrogue, para que nos exhorte, para que nos reclame y nos solicite, nos exija sobre la situación de nuestro prójimo. Por eso, hermanos, cuando amamos al prójimo, no puede haber una distancia, la iglesia no puede tomar una distancia entre lo que está ocurriendo en la sociedad, en los problemas que ocurren en el contexto social, en los barrios, en las veredas, en los campos colombianos. Por eso la iglesia reformada trata de acordar
acortar esa distancia, trata de acortar esa dificultad entre la iglesia y la sociedad. No puede existir una distancia, por el contrario, hoy como iglesia estamos siendo llamados a tener una cercanía, a caminar con el otro, a entender e interpretar al otro. Por eso, hermanos, el amor del prójimo en verdad es una prueba de ese amor a Dios. Decimos amar a Dios, como decimos los cristianos en general, debemos demostrarlo. Y la prueba es cuando nosotros estamos en verdad caminando con el otro, con el vulnerable, con el necesitado, con aquel que necesita de nosotros, hermano y hermana, esa voz amiga, esa mano amiga, ese brazo amigo. Entonces, hermanos, volviendo a la pregunta de un judío, ¿quién es mi prójimo? Eso significa quién es mi amigo. El escritor no ofrece la menor duda. El prójimo, ¿quién es? Todas aquellas personas, hermanos, que están cerca de nosotros. Todas aquellas personas que están cerca de nosotros se constituyen en esas personas a las cuales nosotros, hermanos, tenemos que ayudar. Entonces, en este punto, el Jesús histórico, el Jesús de Galilea, el Jesús que caminó en las veredas de toda aquella Palestina, ese Jesús que caminó con las mujeres, con los hombres, con los niños, es el que esta mañana, hermanos, nos hace poner al otro en el centro de nuestra reflexión, en el centro de nuestro análisis, en el centro de nuestro, llamarlo de alguna manera, de nuestro querigma cristiano, el centro de nuestro mensaje. Por eso, hermanos, ¿quién es mi prójimo? Se ha sustituido por otra pregunta. ¿De quién soy yo prójimo? Jesús les hace la pregunta, nos está haciendo la pregunta del millón y nosotros los oyentes fuimos obligados a hacer nuestra la situación del otro. Hoy estamos a entender e interpretar que el otro es ese otro ser que para mí debe convertirse en la esencia del cristianismo, en la esencia del mensaje de Jesucristo, en la esencia del mensaje del Señor. Entonces, hermanos, Jesús nos hace esta pregunta y nos obliga a que nosotros pongamos en el centro a ese otro, a ese tú, a ese amar a ese prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entendemos que a veces amarnos a nosotros mismos siempre está en busca de satisfacer a veces nuestro propio yo. Muchas veces somos egoístas. La historia del samaritano nos muestra con evidencia que no queda ningún sitio justificado para el egoísmo en un amor auténtico y que éste no puede admitir ninguna reserva ni ninguna distancia, ni siquiera para aquel al cual yo pudiera considerar y que lo hemos venido reflexionando, hermanos, y que desde las posturas de los valores cristianos no debemos considerar a los otros como mis enemigos, sino como tal vez una persona diferente, diversa, que tiene una opinión distinta a la mía, pero que no se constituye en mi enemigo, porque es aquí donde también se generan rupturas con mi prójimo, el que no piensa, el que no siente como yo, el que ideológicamente no va conmigo, entonces es mi enemigo. No, el amor al prójimo, hermanos, trasciende todo tipo de pensamiento, porque es cuando yo camino con el otro, así como Jesucristo caminó con los necesitados de su momento histórico. Hermanos, este amor del samaritano hace saltar hasta las barreras y hasta las fronteras construidas por las mismas naciones, por los mismos países, ya que el uno era un judío y el otro era un samaritano. Acá las barreras, las fronteras no existen, hermanos. Nos debe importar el colombiano, como nos debe importar el que está en el oriente, nos debe importar cualquier ser humano que habite este planeta. Hoy la respuesta de
¿Quién es mi prójimo? Nos recuerda que el amor al prójimo es el mismo amor que nos sentimos a nosotros mismos. Y concluimos, hermanos, en esta mañana, esta corta reflexión. Sé que habrán muchas más posturas, muchos más análisis. De pronto provoca en nosotros otro tipo de reflexiones, pero siempre, hermanos, el prójimo será el centro de nuestra labor, así como el estudiante es el fundamento del proceso pedagógico. El prójimo viene a constituirse para el cristianismo, para la iglesia reformada, el centro de todo el mensaje, de todo el querigma que este Jesús histórico nos vino a enseñar. Y terminamos concluyendo con la regla de oro que dice así: así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley y los profetas en Mateo 7:12. Hermanos, que el Señor nos siga ayudando en este tiempo de pandemia, en este año 2020, en el 2021 y en el resto de nuestra vida cristiana y como iglesia, a poner en el centro de nuestro mensaje a ese prójimo, a ese otro, a esa persona con nombre propio. Y si le llamamos mujer, si le llamamos hombre, niño, joven, también. Que Dios nos bendiga y que ese amor a Dios se refleje en